buenos días para todos los que están escuchando este video. Donde quiera que se encuentre, quiero compartir con usted una maravillosa palabra de parte de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 9, del versículo 15 al 23. Dice así: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde, cuando había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Padre Celestial, te ruego, Señor, que esta palabra toque la vida de cada persona que la oyere. Que el Espíritu Santo, Señor, venga y traiga iluminación de esta palabra sobre nuestras vidas, Dios. Gracias, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerdo en mi niñez, y esta porción me hace acordar, cuando nos gustaba jugar bajo la lluvia y buscábamos los lugares donde cayera harta agua para jugar. Cuando nos salíamos de la nube que traía el agua, pues allí ya no había agua para jugar y nos devolvíamos nuevamente buscando el agua porque nos fascinaba jugar. Mientras permanecíamos bajo la nube, allí había agua para divertirnos. Cuando salíamos de la nube, se acababa la diversión. Algo muy similar estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Dios le dice al pueblo de Israel que mientras que ellos estén cruzando por el desierto, Dios quería estar con ellos y que la presencia del Señor estaría sobre ellos de día en forma de nube, de noche en forma de fuego. Pero de día tenía una característica especial, y era que mientras que la nube estuviera sobre el tabernáculo, indicaba que la presencia de Dios estaría con ellos. La nube era la señal de que Dios estaba con su pueblo. Y Dios siempre permanecería con ellos. Pero Dios le dejó claro al pueblo de Israel que había algo que Dios quería del pueblo. Y lo dice en 3 partes. Primero,
fidelidad. Segundo, obediencia. Tercero, confianza. Estas tres cosas eran los requisitos que Dios le pedía al pueblo para que su presencia permaneciera con ellos. Hablemos primero de la fidelidad. Dice el versículo 16 y 17 que leímos, que la nube permanecía sobre el tabernáculo, y dice el versículo 17 que así era continuamente. Esa palabra continuo significa permanentemente, y esa palabra permanentemente traduce fidelidad. Es decir, Dios sería fiel a su pueblo, pero también Dios le exigía al pueblo fidelidad. Es decir, la consigna era: fidelidad te doy, fidelidad te exijo. Pero es sorprendente cómo ver el pueblo de Israel en la primera parada que hacen cuando Moisés sube al monte a hablar con Dios. Allí el pueblo inmediatamente y de una manera tan fácil olvidan la promesa que le habían hecho a Dios, la promesa de fidelidad. Y le dicen a Aarón que les haga un becerro de oro, cuando en Éxodo 20 del 3 al 5 el Señor les había dejado claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy tu Dios. Es decir, Dios les había dejado claro que al único Dios que deberían adorar y postrarse era ante Jehová de los ejércitos. Pero en la primera oportunidad, el pueblo de Israel se le olvida fácilmente esa promesa o ese compromiso que habían hecho delante de Dios. ¿Sabe que a la raza humana, incluyéndome a mí, se nos olvida muchas veces el compromiso que hemos hecho con Dios? Muchas veces repetimos: Señor, si usted me ayuda, si usted me bendice, Señor, si usted me sana, si usted me prospera, Señor, te entregaré mi vida. Y Dios me sana, me prospera, me bendice, pero poco tiempo se me olvida la promesa de fidelidad que yo le hice a Dios. Es muy fácil olvidar la promesa de fidelidad, porque no solamente lo hacemos ante Dios, sino que también somos infieles a nuestros principios. Nos han enseñado que robar, que mentir, que matar, que decir grosería. Se nos ha enseñado que eso no le agrada a Dios. Y en un momento prometemos delante de Dios no volverlo a hacer. Pero a la primera oportunidad fallamos a nuestros principios y desobedecemos a Dios. Le fallamos a nuestro matrimonio. Muchas veces le somos infieles a nuestro matrimonio ante la primera oportunidad que se nos presenta. Fallamos a la empresa, fallamos a todo el mundo. Con mayor razón le fallamos a Dios. Con mayor razón somos infieles a la presencia de Dios. Pero eso no es lo que Dios desea. ¿Sabe qué dice la maravillosa palabra allá en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13? Dice el Señor Jesucristo: aunque ustedes me sean infieles, yo permanezco fiel. Es decir, por encima de nuestra infidelidad, por encima de lo que nosotros le hemos fallado a Dios, Dios siempre ha estado con nosotros. Jesucristo siempre ha permanecido fiel a la promesa de estar con nosotros. Pero eso no quiere decir que el Señor no desea fidelidad. El Señor sigue exigiendo
fidelidad de nuestras vidas. El segundo requisito de Dios al pueblo era obediencia. En el versículo 18 y 19 dice que al mandato de Jehová partían y al mandato de Jehová acampaban. Era muy clara la orden de Dios. No podían hacer lo que quisieran, sino debían esperar la orden de Dios. Pero al pueblo de Israel no le era tan fácil obedecer. Siempre querían hacer lo que primero creían que era conveniente. Querían solucionar sus problemas. Siempre querían hacer y vivir a su antojo. Y Dios le dice, no es así conmigo. Yo exijo obediencia, porque el obedecer es la mejor manera de agradar a Dios. También nos es difícil a nosotros obedecer. Queremos vivir a nuestra voluntad, vivir a nuestro antojo. Queremos guiar nuestra propia vida, pero con Dios no es así. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, el que me ama, obedecerá mis palabras. Todo el mundo dice amar a Dios, pero hay una sola manera de demostrar si de verdad amamos a Dios, y es la obediencia. No podemos seguir creyendo que amamos a Dios si no obedecemos su palabra. Pero lo curioso es que sí queremos que Dios cumpla sus promesas sobre nuestras vidas. Sí queremos exigir que Dios cumpla todo lo que ha dicho, pero nosotros no queremos obedecer delante de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra en Josué 1:8? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Eso se llama obediencia. Cuando tú obedezcas, dice la Biblia, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que haga te saldrá bien. Es decir, el secreto de una vida en bendición es la obediencia. Mire cómo Dios ha exigido de nuestra vida las obediencias y la fidelidad. Cuando en nuestra vida hay obediencia, cuando en nuestra vida hay fidelidad, el Señor también responde y cumple sus promesas. Pero el tercer requisito de Dios era confianza. Dice el versículo 21 y 22, dice que la nube podía permanecer quieta un día o unas cuantas horas o semanas o meses o hasta años en un solo sitio sin moverse. Y por ello deberían confiar y estar preparados. Su mirada debería estar puesta en la nube. Su mirada debería estar fijamente en la nube, porque cuando la nube partía, ellos deberían partir. Y donde la nube se detuviera, el pueblo se debería detener. La verdad, no era fácil para el pueblo de Israel vivir bajo estas condiciones. No se podían mover cuando quisieran, ni descansar el tiempo que quisieran en un solo lugar, aunque tuvieran mucha comodidad. No lo podían hacer. Su vida dependía completamente de Dios. Cuando la nube se levantaba y partía, ellos deberían confiar y partir también. Y donde la nube se detuviera, el pueblo debería confiar y detenerse también. Lo complicado era que no había ni una fecha, ni una hora determinada, ni para arrancar, ni para detenerse. Por eso se llama confianza. Por eso se llama una confianza permanentemente en Dios,
Podría durar una semana, días, horas, meses, años, pero sus vidas deberían estar dispuestas a confiar y a dejarse guiar por la presencia de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que esa nube era Cristo? Y hoy nosotros también debemos tener nuestros ojos puestos en la nube, es decir, en Cristo. Y debemos dejarnos guiar por el Señor. Dejamos al lado cualquier cosa y nuestros ojos deben estar puestos en Jesucristo como autor y consumador de la fe. Dios quiere que confiemos en Él, que Él mandará la lluvia temprana y la tardía, la lluvia a tiempo y fuera de tiempo, que Él desea lo mejor para nosotros. Y Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que vosotros esperáis. Es decir, el deseo de Dios es tu salvación. El deseo de Dios es tu bendición. El deseo de Dios es que tu vida sea bendecida y que tu hogar permanezca bajo la provisión, la protección y la salvación de Dios. Pero para eso, usted y yo debemos permanecer viviendo bajo la nube. Y vuelvo y repito, la nube es Cristo. Jesucristo prometió estar siempre con nosotros. Mateo 28:20 dice: yo estaré con vosotros todos los días. No importa lo que estés viviendo, no importa la enfermedad que el médico le haya dicho que te va a matar y que es una enfermedad terminal. No importa lo que el médico haya dicho, el Señor te dice: yo estaré a tu lado. En medio del desierto, en medio de la crisis, en medio de la prueba, la presencia de Dios siempre estará, porque el Señor es fiel para cumplir sus promesas. Pero Él también desea de nosotros fidelidad, obediencia y confianza. No es fácil caminar bajo la nube, pero es lo mejor para nuestras vidas. Quisiéramos vivir de otra manera. Quisiéramos tal vez vivir a nuestro acomodo, pero solamente viviendo bajo la presencia de Cristo, nuestra vida estará segura. Hoy puedes tomar una decisión y concluyo con esto. ¿Tú sigues guiando tu propia vida o decides que Cristo sea quien la guíe? Si tú decides guiar tu propia vida, pues no sé hasta dónde vaya a llegar. Pero si tú permites que Cristo sea quien guíe tu vida, te garantizo, dice la palabra, que llegarás al reino de los cielos. No es fácil, pero basta con que hoy usted y yo renovemos los votos delante de Dios. Votos de fidelidad, obediencia y confianza en Cristo. Y cuando usted renueve sus votos, y te quiero invitar y motivar para que por un momento cierre tus ojos y ore a tu Padre Celestial. Y hoy renueve tus votos delante de Dios y se comprometa con Él a vivir en fidelidad, obediencia y confianza. Es lo mejor para nosotros. Padre Celestial, hoy presento mi vida delante de ti, Señor. Y presento la vida de todos los que me están oyendo, Señor. Porque hoy deseamos hacer un compromiso, renuevo de votos delante de ti, Señor. Una renovación de votos donde yo hoy me presento ante ti para decirte, Señor, ofrezco fidelidad, obediencia y confianza delante de ti. Perdona mis pecados, Señor. Acéptame como tu hijo. Trae sobre mi vida justificación, regeneración y santidad, Señor, para que mi vida sea agradable delante de ti y un día pueda estar contigo en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Amén y amén.
Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día y una feliz semana.